Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga en este día una vez más. Gracias a Dios por su bendición de poder estar nuevamente por este medio, hermanos, llevando la palabra del Señor hasta sus hogares. Y para todos ustedes, hermanos, que han seguido fielmente las transmisiones que hemos estado haciendo, agradecemos y les deseamos una bendición grande del Señor en cada ocasión, hermanos. Simplemente nada más rogamos que sigan orando por nosotros, oren por su servidor, para que Dios pueda seguir usándome para su honra y su gloria. Así que en esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo número 7 del segundo libro de Crónicas. Hay un versículo ahí que en los últimos tiempos lo he escuchado predicar, yo mismo lo he predicado ya varias veces, un texto muy oportuno, muy apropiado para el tiempo de la época en la que estamos. Y en esta tarde una vez más vamos a ir a ese versículo y vamos a leer capítulo 7, versículo 14. Ese es el texto que estaremos empleando como base al mensaje del día de hoy en esta tarde. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí, por favor, hermanos, para que consideremos la escritura, la palabra del Señor en este momento. Dice así la escritura, hermanos. Voy a leer aquí en altavoz. Ahí les animo para que me sigan con su vista. O si lo quieren leer en voz alta, pueden leerlo también ustedes, hermanos, en voz alta. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, damos gracias nuevamente por esta tarde, por este día que tú nos has dado más de vida. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia. Pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, nuestros corazones se preparen para poder escuchar atentamente tu voz, lo que tú tienes ya preparado para nosotros. Y gracias te doy, Señor, personalmente por tu palabra que habla y toca mi corazón. Te ruego que me uses como un instrumento en esta tarde. Sé tú quien hable a través de mi boca y también recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, en esta tarde, hermanos, vamos a usar este texto que ya hemos predicado en algunas otras ocasiones, pero esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la familia. Vamos a hablar de cómo tener una familia sana. Ese es el tema que del que vamos a estar hablando en esta tarde. Creemos que Dios, en el propósito de Dios, hermanos, es que cada familia, hermanos, vivan una buena relación sana y en armonía. Una buena relación sana y en armonía. Yo creo que ese es el plan de Dios. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo todo el terreno para las familias. Y sabemos, Señor, sabemos que el Señor al principio, cuando Él formó a Adán y a Eva, Él formó una familia. Y de ahí en adelante, cada familia, hermanos, que vinieron detrás de ellos, hermanos, todos estaban en el corazón de Dios. Dios, hermanos, siempre ha estado detrás de la familia, pendiente de la familia. Yo creo que es importante que nosotros también consideremos que no estamos solos en nuestro viaje donde vamos transitando en esta vida como familias. Dios ha estado ahí, lo hemos visto a través de la historia, a través de los pasajes bíblicos. Cómo es que Dios ha estado con cada familia, hermanos. Él estuvo con Adán y Eva, Él estuvo con Noé y su familia, Él estuvo con Abraham y su familia, hermanos, y con cada uno de los patriarcas. Y Él ha estado, hermanos, también con nosotros hasta el día de hoy. Así que para Dios es importante, hermanos. Yo creo que Dios tiene un propósito. Como ya mencioné, el propósito que el Señor tiene es que cada familia pueda vivir en armonía y una manera sana, hermanos. Además, creo que es importante notar también que aunque el propósito de Dios sea que las familias vivan una relación sana y en armonía, también tenemos que considerar, hermanos, que lamentablemente muchas de las familias en la actualidad viven o tienen familias disfuncionales. Lamentablemente hay muchos divorcios, abandonos de hogar, hombres que abandonan su familia, mujeres que abandonan su familia también, hijos que se van de la casa,
En fin, eso es lo que estamos viendo en la actualidad, lamentablemente, y creo que debemos de luchar para enderezar ese barco, hermanos. Yo creo que todos nosotros estamos dentro de ese barco y debemos nosotros de luchar y buscar la manera de cómo mantener el barco a flote. Las familias son importantes para Dios. Debe ser importante para nosotros también. Debemos de considerar que si hay algo, hermanos, que realmente vale la pena que nosotros trabajemos y luchemos, es por la familia. Hay que luchar por la familia. Nuestras familias merecen, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras oraciones, todo lo que nosotros podamos hacer con tal de que las familias se mantengan estables. Así que de eso queremos hablar en esta tarde, hermanos. Dios ha diseñado, hermanos, el diseño Dios lo hizo. Nosotros solo tenemos que seguir el diseño, el patrón, la forma como Dios lo estableció. A través de los años han ido cambiando las cosas y cada vez más el asunto de la familia se está diluyendo gradualmente, hasta el punto donde hoy en día queremos y hemos visto, hermanos, lamentablemente hemos visto que las familias se están diluyendo cada vez más. Ahora con el asunto de que las familias quieren ser formadas por 2 hombres y 2 mujeres. Eso es algo que va en contra de la realidad, en contra de la verdad de Dios, en contra de los principios del Señor. Por lo tanto, que nosotros debemos de luchar por mantener el orden que Dios estableció, hermanos, para que las familias continúen siendo familias de papá, mamá y los hijos. Así que luchemos por eso, hermanos. Dios quiere que nosotros busquemos tener una familia santa. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos tener familias saludables? Familias que puedan ser, hermanos, el tipo que Dios quiere que se realicen y vivan aquí en la tierra. ¿Cómo podemos lograr nosotros llegar a ser? En el capítulo que estamos considerando esta tarde, hermanos, capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, este versículo que acabamos de leer nos ayuda a entender algunas cosas importantes para que nosotros como familia podamos lograr ser la familia saludable, la familia sana que Dios quiere que seamos, donde haya armonía, donde haya amor, donde haya santidad de Dios y donde se puede respirar, hermanos, vivir y respirar el amor de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver, hermanos, a la luz de la Escritura, ¿qué son las cosas que debemos hacer? Hay 4 principios que el versículo enseña para que nosotros podamos realmente tener una familia saludable, una familia santa, una familia sana. Y la primera cosa que necesitamos hacer, si queremos tener una familia sana, hermanos, una familia saludable, necesitamos primeramente humillarnos de todo corazón. El versículo 14 comienza diciendo: si se humillare mi pueblo. Nosotros, las familias, somos el pueblo de Dios y necesitamos comenzar por humillarnos. Hay una necesidad de humillación y no estoy refiriéndome, hermanos, a que seamos humillados, sino que nos humillemos delante de Dios para que cada uno de nosotros, como miembros de la familia, podamos funcionar en el papel que Dios estableció en su palabra. Así que eso es bien importante. Allá por el capítulo número 5 de la carta de Pablo a los Efesios, quiero que vayamos allá para considerar lo que la Biblia dice acerca de la familia. En el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a buscar el capítulo, Efesios capítulo número 5. Busque el versículo 22 y vamos a estar leyendo de ahí en adelante hasta terminar el capítulo. Aquí está las normas que Dios estableció, los principios que Dios estableció para que nosotros pudiésemos ser las familias sanas que Dios quiere que seamos. Comienza diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante este texto, hermanos, porque nos da la pauta a seguir de cómo nosotros debemos de vivir para poder tener una familia sana. Los pleitos, las luchas que se generan dentro de los hogares, hermanos, se pueden evitar si simplemente nosotros seguimos las reglas, las normas, los principios que Dios ha establecido. Y la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Dice el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia,
y Él es el que da la salud al cuerpo. Él la sustenta, hermanos, Él le da la salvación. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Es algo muy importante, hermanos, que las mujeres deben de entender. Cada mujer en sus hogares deben comprender el rol que ellas están llevando a cabo, hermanos, que para lo cual Dios las ha creado. La Biblia dice que la mujer fue creada para que fuese la ayuda idónea de su marido. Si usted entiende un poco acerca de eso, hermana, Dios dice que usted debe mantenerse en ese sitio, ayudando a su marido. ¿Y cómo es que usted puede ayudar a su marido? Respetando a su marido. Hay dos cosas básicas que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Para que un matrimonio pueda perdurar, hermanos, y ser exitoso, tiene que estar fundado sobre estos dos principios: el respeto y el amor. El respeto que se debe de dar de parte de la esposa, y el amor que se debe de dar de parte del esposo. Porque el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten el versículo, hermanos. Los hombres debemos de aprender a amar a nuestras mujeres. Son dos cosas importantes. Cuando una mujer reclama y le reclama a su marido, hermanos, que él no la respeta, quiero decirle algo, hermana, para su conocimiento. El hombre no fue creado para respetar a la mujer en ese sentido. Porque aquí el respeto al que está hablando, aquí la escritura, hermanos, está hablando del respeto de dejar que él siga siendo la cabeza del hogar, el líder de la familia. O sea, Dios no hizo al hombre para respetar a la mujer como para que ella fuera la cabeza del hogar. Así que Él no la va a poder respetar en ese sentido, porque Él no fue creado para eso. Él fue creado, hermanos, con una capacidad de amar. Así que si una mujer necesita algo de su marido, debe ser el amor de su marido. Él debe de amarla, como dice la escritura, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es importante que entendamos los principios de la escritura. El versículo 26 dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29 dice: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Ahora viene, mire lo que dice el verso 33. Cada uno, empero de vosotros, pero cada uno de vosotros, dice, de por sí, o sea, voluntariamente, sin que lo obliguen a hacer lo que la Biblia dice, cada uno de vosotros de por sí, ame. Hablando de los hombres deben de amar a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Habla del respeto. Es importante entonces que dentro del hogar, dentro de las familias, exista un matrimonio de amor y respeto. El hombre debe de amar a su mujer, y su esposa, la mujer, debe de respetar a su marido. Esto es un asunto de va y ven. No es difícil para una mujer respetar a un marido, a un esposo que le muestra amor. Igualmente, no es difícil para un hombre amar a una mujer que le muestra respeto. Entonces, esas dos cosas son importantes para tener un hogar saludable, hermanos. Comienza por el matrimonio. La pareja debe ser el ejemplo para sus hijos, para que cuando ellos crezcan y formen sus propias familias, tengan una base, cómo deben ellos también formar sus hogares. Ahora mire lo que dice el capítulo número 6 de esta misma carta, comenzando con el versículo 1 hasta el 4. El 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Aquí habla a los hijos. Una familia se compone de papá y mamá y cada uno de los hijos. Ahora bien, Dios ya le enseñó a los padres que cada uno debe de mantener su rol funcionando, quedarse en su lugar cada uno para que el hogar pueda ser funcional. Y ahora habla a los hijos. Y a los hijos les dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay que obedecer a vuestros padres en el Señor. Es decir, que mientras que los padres no estén tratando de sacarlos del camino de Dios, mientras no estén tratando de impedirles buscar a Dios, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es importante. Los hijos no van a ser niños toda la vida, van a crecer. Y cuando crecen van a comenzar a trabajar. Y cuando trabajan comienzan a ganar dinero, a hacer comenzar a hacer sus propias cosas. Pero dentro de todo esto, hermanos, la Biblia enseña que los hijos deben de aprender también a honrar a sus padres. La palabra honrar aquí, hermanos, se puede usar de dos maneras. Podemos decir que los hijos deben de respetar a sus padres, lo cual es importante, es demasiado importante. Cada hijo debe de aprender a respetar a su papá y a su mamá. A ambos, no solamente a uno o al otro, sino tienen que respetarlos a los dos. Pero aquí en este texto, hermanos, también esa palabra de honrarlos también indica de ayudarlos económicamente, materialmente. Los hijos que quieren la bendición de Dios deben de aprender que de lo que Dios les da a ellos, deben hacer parte de la bendición para con sus padres. Ellos deben tener en el corazón el sentido de ayudar a papá, ayudar a mamá. Recuerden que los padres se van haciendo cada vez más grandes de edad, un poco menos posibles para ellos sostenerse solos, pero ahí es donde entran las manos de sus hijos para apoyarlos. Y cuando los hijos saben honrar a sus padres, dice el versículo 3, para que te vaya bien. Usted como hijo quiere que le vaya bien en la vida, aprenda a honrar a su papá y a su mamá. ¿Ha pensado en ellos? Cuando le pagan, cuando usted recibe su cheque, ¿ha pensado en su papá? ¿Ha pensado en su mamá? Porque este es un principio que está en la Biblia, del cual cada hijo debería de tomar en cuenta, porque esto es lo que trae la bendición para usted. Dice: para que te vaya bien. Aquí no dice que cuando usted honre a sus padres, cuando usted ayuda a sus padres, a sus papás les va a ir bien. No, aquí dice que el que le va a ir bien es a usted como hijo, que los honra, que los apoya, que los ayuda. Esa es la bendición de Dios. Y además de eso dice: y seáis de larga vida sobre la tierra. Entonces es importante que los hijos tengan un corazón bondadoso, un corazón tierno y un corazón amoroso por sus padres. Pero luego el verso 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante entonces, hermanos, la buena relación entre hijos y padres, padres e hijos. Tiene que haber una muy buena relación. Cuando los padres, hermanos, saben disciplinar a sus hijos, los saben corregir con la palabra de Dios y los saben educar bien, no hay ningún problema porque sus hijos no puedan ayudarlos cuando ellos ya no puedan. Entonces es importante todo esto para que la iglesia cuente con familias que están funcionando bien. Así que, hermanos, la primera cosa que necesitamos hacer es humillarnos para cada uno, buscar el rol que Dios nos dio a cada quien y funcionar perfectamente en esa área donde Dios nos llamó o nos hizo para que pudiéramos funcionar ahí. La segunda cosa, hermanos, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, primeramente dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren. La segunda cosa que necesitamos hacer para tener una familia sana, hermanos, o saludable, es orar. La iglesia necesita familias de oración. Qué bonitas son las familias, hermanos, que se mantienen unidas en oración, buscando a Dios en oración. Es necesario orar siempre. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios. Vamos ahí, por favor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, el verso 1. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar.
Es necesario orar siempre y no desmayar, hermanos. No podemos nosotros esperar, hermanos, que nuestros hogares, nuestras familias puedan permanecer juntas, puedan permanecer en bendición si no estamos orando. La oración, hermanos, es muy eficaz, es muy efectiva, hermanos, en la vida de cada uno de nuestros hijos. Necesitamos orar por cada uno de ellos. Creo que como esposos deberíamos aprender, los esposos, los matrimonios, orar uno por el otro. El esposo orando por su esposa, la esposa orando por su esposo y ambos orando por cada uno de sus hijos. La oración, hermanos, alguien dijo, la oración mueve la mano de Dios. Así que tenemos que ser unas familias de oración, buscando a Dios en oración. El versículo 2 dice que esta mujer dice que les propuso una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y también había ahí en aquella ciudad, dice que había una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Si hay una cosa que necesitamos aprender a ubicar, a descifrar, es que, hermanos, nosotros, el esposo y la esposa y cada uno de los hijos, no somos el adversario. Nosotros somos la familia y tenemos un adversario, todos nosotros. Papá, mamá y cada uno de los hijos tenemos un adversario que se llama diablo. Es el que está tratando de destruir nuestras familias. Y necesitamos orar pidiéndole a Dios que nos haga justicia del adversario, hermanos. Dice: pero él no quiso por algún tiempo más. Después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela, no me esté molestando. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Día y noche. Importante la aclaración del Señor, hermanos. Cómo debemos de orar como familias, día y noche. Esto habla de la urgencia de estar en contacto con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, como familias. Aunque sea longánime acerca de ellos, dice el versículo al final, aunque tarde en hacer lo que le estamos pidiendo, todavía debemos de seguir orando día y noche. Es importante la oración para que el pueblo de Dios, hermanos, encuentre de Dios la respuesta. Quiero que vea en el capítulo 4 de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 4, el versículo número 9. Vea usted algo aquí interesante. Eclesiastés 4, 9. Mejores son dos que uno, por supuesto, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, cuando el hombre decide casarse, ahora tiene la ayuda idónea. Son dos mejor que uno. Dice: porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Mas ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de 3 dobleces no presto se rompe, o no se rompe fácilmente. Hermanos, necesitamos ese cordón de 3 dobleces. Y cuando hablamos del cordón de 3 dobleces, estamos hablando de papá, mamá y el juez celestial, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tenerlo a Él en nuestro hogar. No podemos echar afuera, hermanos. No lo podemos sacar de nuestras familias. Lo necesitamos, hermanos. Y si pudiéramos hablar terrenalmente, necesitamos la unión de papá y de mamá y de la familia, los hijos. Todos unidos, hermanos. Mientras estén unidos, no fácilmente el diablo los destrozará. Así que es importante que nosotros oremos a Dios y busquemos la unidad de la familia, hermanos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Vaya ahí por favor rápidamente, hermanos. Job capítulo 1, versículo 5.
Mira lo que hacía Job. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba a sus hijos. Y dice, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, todos los días. Es importantísima la oración. Usted y yo, hermanos, hermanas, que tenemos hijos ya adultos, que ya crecieron, usted no sabe lo que andan haciendo sus hijos. Usted no sabe cuando los hijos salen, usted no sabe en qué andan. Y usted ya no puede hacer mucho con ellos porque ellos ya crecieron. Así que lo único que le queda hacer es orar a Dios por ellos. Y creo que eso es más que suficiente, hermanos, para que la familia pueda continuar junta y echando para adelante. Es importante eso, hermanos. Entonces, hay una tercera cosa que dice en el segundo libro de Crónicas 7:14. Dice ahí que si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hermanos, es importante. La tercera cosa que necesitamos hacer nosotros para que podamos tener una familia sana o saludable es buscar el rostro de nuestro Dios. Quiero llevarlo al capítulo 12 del libro o la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Vaya ahí, por favor, Hebreos capítulo número 12, el versículo 14. Quiero que vea ese texto porque es muy importante lo que dice la Escritura acerca de lo que estamos mencionando. Andar buscando el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Mira, quiero que leamos el texto. Seguid la paz con todos y la santidad. Dios nos recomienda, nos manda que vayamos en pos de la paz. Tenemos que buscar la paz, hay que seguir la paz y también debemos seguir la santidad. Y hay que hacerlo con todos. No podemos esperar, hermanos, tener santidad aislándonos, apartándonos, quedándonos solos, sino hay que buscar la paz y la santidad con todos. Y luego dice al final del texto, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, reflejar el rostro de Dios? Porque en el capítulo 7, verso 14 del segundo libro de Crónicas dice que debemos de buscar el rostro de Dios. ¿Cómo podemos nosotros reflejar su rostro? ¿O cómo podemos nosotros comprobar que estamos buscando el rostro de Dios si el rostro de Él no está en nosotros? Cada vez más debemos parecernos a Él. Debemos, hermanos, mostrar en nuestra propia vida la persona del Señor Jesucristo. Cuando dice sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor, aquí no se refiere a que estas personas sin santidad no van a poder ir a ver al Señor. Más bien a lo que se refiere el texto quiere decir que una persona que no anda en santidad, las otras personas no podrán ver al Señor en su vida. Es necesario que las familias muestren lo que ellos creen en el Señor con sus propias vidas. Y para eso es necesario que nosotros, toda la familia, papá y mamá, busquemos el rostro de Dios. En la primera de Pedro, capítulo 3, vamos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 3. Y vamos a comenzar con el versículo 1, hermanos. Primera de Pedro 3, 1. Es importante el pasaje bíblico. Dice, asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Es necesario, importante que entendamos que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y cuando el rostro de Dios se refleja en nuestras vidas, nosotros podemos dar un buen testimonio. Un testimonio, hermanos, que presente, que refleje la misma vida del Señor Jesucristo en nosotros. Una mujer no puede alcanzar para Cristo a un marido inconverso, hermanos, con un mal comportamiento, con una mala manera de vivir.
ella necesita, más que decirle, mostrarle con hechos que en su vida está el Señor Jesucristo. Así que es importante que entendamos el texto. Ahora bien, dice el versículo 2, considerando vuestra casta conversación, es decir, vuestra conducta, que es en temor. Tenemos que considerar nuestra manera de vivir con temor. Hay que tener temor de Dios para poder ser la persona que Dios quiere que sea, y para que aquellas personas que no conocen a Cristo puedan conocerle a través de nosotros. El versículo 3 dice, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabello o cabellos peinados ostentosos. Es a lo que se refiere. Una persona cristiana no está buscando la vanidad, porque este asunto de los peinados ostentosos o cabellos encrespamiento del cabello, son vanidades. Es la vanidad de la mujer. Y por esa razón aquí el apóstol Pedro está diciendo, si vas a reflejar a Cristo, vas a tener que quitarte ese tipo de peinado. No vas a poder presentar al Señor con esos tipos de peinados que en algunas ocasiones, en lugar, hermanos, de traer alabanza a Dios, trae deshonra. Así que por esa razón hay que tener cuidado en la vestimenta. Estamos hablando de presentar a Cristo. Y aquí muy particularmente el apóstol Pedro está hablando acerca de las mujeres, porque cuando se trata de este asunto del vestuario y la presencia, parece ser que las mujeres tienen más problemas en cuanto a eso. Dice aquí, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y con atavío de oro. Es decir, que tiene que tener cuidado con las cosas y alhajas que se pone encima. No tiene que andar detrás de todo eso, porque eso no es lo que trae honra y gloria al Señor, ni en compostura de ropas. Usted ve, no va tras la moda. Compostura de ropas hace referencia a las modas que surgen, que salen y ahora se visten como se visten todas las mujeres, especialmente las mujeres mundanas, porque ellas van detrás de la moda. En la compostura de ropa, los arreglos, ya le quitan una parte de un hombro, ya le abrieron un espacio, una abertura grande en la espalda, en fin, todas esas cosas que la Biblia enseña acerca de la compostura de ropas. Entonces, eso no refleja al Señor Jesucristo. Y noten que todavía sigue hablando a la mujer. El versículo 4 dice, sino que debe de estar preocupada en el hombre del corazón, o sea, en su persona interior, el que está encubierto, en incorruptible de ornato de espíritu agradable y pacífico. ¿Ve usted la clase de persona que debe de ser? Debe ser una persona de espíritu agradable, una persona que cuando la vean puedan decir, esa mujer es una mujer santa de Dios. Amén. De espíritu agradable y pacífico, no una mujer peleonera, una mujer rencillosa, lo cual es de grande estima delante de Dios. Noten, hermanas, todavía seguimos hablando de las hermanas. Bueno, Pedro sigue hablando de ellas, yo nada más estoy leyendo, hermanas. No me echen la culpa a mí esta tarde. Dice, porque así también se ataviaban, es decir, así se vestían en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir este texto, hermanas? A lo que se refiere es que ellas, las mujeres de antaño, las mujeres de la antigüedad, le preguntaban a su marido si esa ropa era apropiada. En otras palabras, básicamente le pedían permiso a su marido para poder vestir la ropa que usaban. No se vestían con lo que querían, sino ellas estaban sujetas a sus maridos. Si el marido decía, está bien, ella se lo ponía. Y si el marido decía, eso no está bien, ella no se lo ponía. Eso es a lo que se refiere, hermanas. Y como vuelvo a repetir, no me eche la culpa a mí, aquí estamos leyendo la palabra de Dios. El versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham. ¿Sara obedecía a quién?
a su esposo Abraham. Qué importante es la obediencia. Estamos hablando de una mujer que está reflejando el rostro del Señor Jesucristo en su propia vida. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ella se expresaba hacia su marido con mucho respeto. Lo llamaba Señor, sí Señor. Sí Señor. A lo que su marido decía, ella nada más decía sí Señor. Pero hoy en día las mujeres dicen sí Señor. Cambiaron los tiempos, hermanas. Vivimos en otras épocas, en otros tiempos donde estamos viviendo un alejamiento muy lejos de parecerse hijas de Dios, hermanos, con esas actitudes de rebeldía contra su propio marido. Entonces es importante el texto, lo que estamos leyendo. Dice el versículo una vez más, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. No hay ninguna cosa que temer, porque están siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios. El versículo 7 dice, vosotros maridos, yo creo que hasta ahí dejamos, hermanos, porque yo ya leí muchos versículos aquí. No se crean. El versículo 7, hermanos, ahora da la vuelta a la página. Vamos a darle vuelta a la página, darle la vuelta a la moneda, como decimos. Dios tomó 6 versículos del capítulo 3 para decirle a la mujer cómo debe ser su comportamiento para reflejar el rostro de Cristo en su vida. Y tomó un solo versículo para decirle al hombre lo importante que él refleje el rostro del Señor en su propia vida para que pueda ser el ejemplo en su hogar. Maridos, vosotros maridos, semejantemente, así como la mujer debe estar sumisa a su marido, así ustedes deben estar sumisos a Dios, obedientes a Dios. Y yo creo sinceramente, hermanos, que una mujer que tiene un marido que obedece a Dios, ella no tiene ningún reparo de obedecer a su marido, porque sabe que va por buen camino, porque tiene un hombre que confía en Dios, un hombre que camina en el camino de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si él camina en la voluntad de Dios, ella no tiene ningún problema para seguirlo a él. Así que es importante, hermanos, vosotros maridos semejantemente, habitad con ellas según ciencia. Según ciencia. Ahora bien, encuentro que hay 3 palabras distintas para este versículo en las diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, esta palabra ciencia aparece en la antigua versión de 1909. En la versión de 1960 cambiaron la palabra por sabiamente. Y luego en la revisión Reina Valera actualizada cambiaron la palabra por comprensión. Son palabras sinónimas, vamos a decirlo así, que de alguna manera hablan prácticamente de lo mismo. Por ejemplo, la palabra ciencia, según el diccionario, dice que la ciencia es la rama del saber humano. Un hombre tiene que saber. Es la razón por qué cuando hablamos del matrimonio, esperamos que el hombre sepa lo que está haciendo. Porque hay algunos hombres que se cansan sin saber lo que hicieron. Y después vienen los graves problemas. Comienza a tener graves problemas matrimoniales porque no supo lo que hizo. Un hombre debe tener suficiente sabiduría, suficiente ciencia, suficiente conocimiento para que sepa lo que está haciendo. Debe conocer a la mujer, debe conocer a su esposa, debe conocer cómo funciona una mujer, porque esto es muy importante para que el hombre comprenda a la mujer. Por eso que en la versión actualizada le cambiaron la palabra por comprensión. La sabiduría, hermanos, o sabiamente, de la versión 60, según el diccionario, dice que es una persona cuerdamente, una persona que tiene la sabiduría, que es sabiamente, dice que es una persona cuerdamente, es decir, que está en sus 5 sentidos, con acierto y con sabiduría. Eso es lo que quiere decir la palabra sabiamente. Ahora la versión actualizada cambiaron la palabra a comprensión, a lo cual quiere decir acción de comprender, facultad del ser humano, hermanos,
o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Es importante entonces todas las definiciones de las tres diferentes palabras, todas son importantes para que haya una buena comprensión, una buena pueda llevar bien adelante su relación matrimonial. El hombre es el responsable de que funcione el matrimonio, hermanos, y todo depende de su conocimiento. Todo depende de cuánta sabiduría tenga, depende de la ciencia que está empleando para llevar adelante su matrimonio, depende de su comprensión, depende de todo eso. Por eso es importante que dentro de los hogares los hombres aprendamos, como dice el apóstol Pedro, a habitar con ellas, vivir con ellas según ciencia, habitar con ellas sabiamente. Se necesita de mucha sabiduría, hermanos. Algunas veces he hecho esta mención. La mujer, hermanos, es el ser creado de la creación más complejo. Hay muchas cosas a veces difíciles de entender por qué reacciona una mujer como reacciona. Es importante que los hombres conozcamos, sepamos un poco más acerca de nuestra esposa, de nuestra mujer, para que podamos nosotros vivir con ella sabiamente. Y luego dice aquí, ¿por qué tenemos que vivir sabiamente con ella? Según ciencia y con comprensión, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Darle honor, reconocimiento por su labor, porque ella está funcionando, haciendo el papel de madre, de esposa y de muchas otras cosas que ella desempeña en el hogar. Ella se transforma en enfermera, cocinera, en fin, hermano, hace tantas cosas. Así que el hombre debe reconocer todo el esfuerzo y trabajo que una mujer, especialmente su mujer, hace para poder tener feliz al hogar. Por eso dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Noten estas palabras también. Vaso más frágil hace referencia a su cuerpo físico. Usualmente la mujer físicamente es más frágil que el hombre. El hombre también es frágil, pero no tan frágil como la mujer. Por lo tanto, el hombre no debe de abusar de su fuerza contra su mujer. Debe cuidarla como un vaso más frágil. Así que es importante, dice, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Aquí en esta parte que acabo de leer, hace referencia clara de que aquí el apóstol Pablo está hablando de matrimonios cristianos, porque está hablando de que él es heredero de la gracia y ella es coheredera. Ella también va para donde mismo. Los dos son salvos, los dos van al cielo. Por lo tanto, aquí en la tierra él debe tratarla con todo respeto, con todo cariño, con sabiduría y con mucho cuidado como a vaso más frágil, dice la escritura. Y luego termina diciendo el texto, ¿por qué debemos actuar de esa manera? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Qué importante es eso, hermanos. La importancia de mantenernos, hermanos, buscando el rostro de Dios, reflejando el rostro del Señor, viviendo en armonía. Ella respetándolo a Él, dándole su lugar, y Él expresándole amor y cuidado, para que cuando clamen a Dios por cada uno de sus hijos y por ellos mismos, sus oraciones no sean impedidas. Y por último, hermanos, veamos la última cosa que dice el texto, hermanos, en el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de sus malos caminos. Rápidamente, hermanos, abra su Biblia al Evangelio según San Mateo, por favor. Busque el capítulo 24. Mateo 24, versículo número 12. Mira lo que dijo el Señor en esta ocasión aquí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado, y yo creo que, hermanos, que la maldad siempre ha existido. La maldad secular siempre ha estado ahí y ha crecido cada vez más. Pero creo que a lo que se refiere el Señor aquí es a la maldad que ha crecido dentro del pueblo de Dios. Creo que necesitamos comprender, hermanos, que necesitamos buscar un genuino arrepentimiento.
Debemos de convertirnos de nuestros malos caminos. Y quiero nada más rápidamente, para concluir, hermanos, hablar por lo menos de 3 cosas que se están haciendo mal en nuestros hogares. Por esa razón estamos viendo muchos hogares disfuncionales, aunque sean cristianos. Hogares de pastores inclusive, hermanos. Familias pastorales que están pasando por estas crisis también. Y todo a consecuencia de los malos caminos en que se han metido. ¿Cuáles son esos, hermanos? En primer lugar, vemos esposos sin amor. Hombres que no tienen amor por su esposa, que no la aman, que no tienen la más mínima brizna de amor por su esposa. Él debería, hermanos, estar amando a su esposa grandemente, hermanos. Porque si hay una cosa que ella necesita de él, es el amor. No es tanto el dinero. El dinero ayuda, el dinero es necesario para el hogar, la familia. Pero más que el dinero, ella necesita el amor de su esposo. El esposo debe demostrarle a ella cuánto la ama. Y la mujer debería entender, hermanos, comprender que ese amor que él le ha mostrado sacrificándose, hermanos, en horas de trabajo, buscando lo necesario para el hogar, para mostrarle cuánto la ama, construyéndole su casa, comprándole sus cosas. Eso es por el grande amor que él la tiene a ella. Pero ¿cuántos hombres en este momento ya no sienten amor por su esposa? No la aman como deberían amarla. Hay una historia, hermanos, no vamos a leer toda la historia, pero quiero que vea un versículo en el Antiguo Testamento. Volvemos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo número 25. Mire usted algo ahí, el versículo número 3. Primer libro de Samuel 25:3. Dice: el nombre de aquel varón era Nabal, el esposo de Abigail. Dice: y el nombre de su esposa o de su mujer era Abigail. Aquí está esta historia narrada en este capítulo. Y era aquella mujer de buen entendimiento, una mujer prudente, sabia, con mucha inteligencia. Y además de eso era de buena gracia, era agraciada, es decir, era una mujer hermosa. Dice el versículo, continúa diciendo: más el hombre Nabal era duro. Esto quiere decir que era un hombre sin amor. Este hombre no amaba a su esposa, no amaba sus cosas. Dice: más el hombre era duro y de malos hechos. No se sabe, no se dice si la maltrataba o qué hacía con su familia, pero sí se dice que era un hombre malvado, un hombre de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Yo creo que si Caleb hubiera estado vivo y escuchara, hermanos, que lo habían nombrado a él como pariente de este Nabal, se hubiera muerto otra vez. Qué tremendo, hermanos, cuando tenemos ese récord, esa mala reputación de ser malos hombres, hombres sin amor, hombres que no aman a su esposa. Pero también tenemos otro problema, otro mal, hermano, del cual también debemos convertirnos. No solamente hombres sin amor, pero también hay esposas sin respeto. Muchas mujeres sin respeto. En el libro de Esther, hermanos, no voy a poder leer toda la historia por causa del tiempo, pero en el capítulo 1 de Esther, los versículos del 11 al 12 y luego del 20 al 22, encontramos la historia, hermanos, de la reina Vasti. Dice la Biblia que fue llamada a presentarse ante el rey y la reina no quiso ir. Le faltó al respeto a su esposo. El hombre, dice la Biblia, que el rey se enojó en gran manera, se puso pero bien enojado. Y yo creo que no hay ninguna cosa que haga enfadar y enojar a un hombre que la falta de respeto de su mujer. Esta mujer lo irrespetó. Y hermanos, en los versículos 20 al 22 dice que el rey mandó a hacer un edicto donde mandaba decirle a todas las mujeres que se sujetaran a sus maridos y que todos los hombres fueran señores en su propia casa, porque había un montón de mujeres faltándole el respeto a sus maridos. Y dentro de los hogares cristianos, hermanos, es la razón por qué vivimos en los tiempos actuales con tantos problemas matrimoniales, porque la mujer no ha aprendido a respetar a su marido.
Y es importante que la mujer lo aprenda a respetar. Por eso dice el Señor, si vas a tener una familia sana, vas a tener que cambiar, convertirte de esos malos caminos. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, honren a sus maridos, respétenlos, denles el debido respeto. Pero luego también hay una tercera cosa que debe ser convertida, que debe ser cambiada. Y eso es los hijos desobedientes. Hay tantos hijos deshonrando a sus padres, desobedeciendo a sus padres. Quiero que leamos esta cita última, hermanos, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el 7. Esto también sepas, quiero que esto también lo sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos, hermanos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, y noten la palabra clave, desobedientes a los padres. Y como son desobedientes a los padres, son ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, es decir, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Este último pasaje, hermanos, es una de las cosas que necesitamos trabajar mucho. Cada uno de los hijos deben aprender a honrar y respetar, y especialmente obedecer a sus padres, porque vivimos en un tiempo de una desobediencia total. Los hijos hacen lo que les viene en gana. Han estado en la iglesia, algunos nacieron en la iglesia, estuvieron en la cuna de la iglesia, y aún así son desobedientes. Y necesitamos cambiar eso. No puede haber un hogar, una familia sana con padres que no aman a su esposa, por esposas que no respetan a su esposo, y por hijos que no obedecen a sus padres. Es necesario que cambiemos nuestra manera de ser y busquemos a Dios, humillándonos, orando, buscando su rostro y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Que en esta noche, hermanos, tengamos un tiempo para buscar a Dios y convertir todas esas cosas malas que hemos hecho. En cada hogar, cada uno de nosotros sabemos las cosas que están pasando. Sabemos las cosas buenas que suceden, pero también las cosas malas. Y necesitamos sacar de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, todo aquello que mancha y contamina nuestros hogares, nuestras familias. Queremos ser un ejemplo, queremos vivir para Dios, y por lo tanto necesitamos levantar el nombre de Dios muy en lo alto. Depende de usted, qué hogar, qué familia usted desea, qué es lo que usted quiere para el Señor, para sus hogares del Señor, qué es lo que usted desea para su hogar, para su familia, para su matrimonio. De eso depende, hermanos, lo que usted vaya a hacer en esta noche. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para orar, terminando en esta tarde con esta oración. Padre Dios, damos gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, el mensaje que hemos escuchado. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarlo en nuestras vidas. Padre, el diablo ha estado trabajando arduamente, tratando de destruir nuestras familias, nuestros hogares. Pero aquí estamos en esta noche, Señor, confiados en ti plenamente. No nos confiamos, Señor, de que el diablo no nos pueda tocar y no nos pueda hacer nada. Pero sí confiamos en ti, Señor, porque sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso venimos a ti confiadamente, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esta noche cada persona, cada familia que está escuchando pueda tomar una decisión clara de buscar, Señor, de tener hogares sanos, hogares, Señor, que vivan en santidad, familias donde se pueda respirar el aire de Dios. Gracias, bendito Dios, por esta noche. Sé con cada uno de todos nosotros, te necesitamos. Ruego, Padre, por los que en otras partes nos escuchan en esta tarde.
Sé con cada uno de ellos también, Señor. Sigue hablando a sus corazones. Ruego también por los enfermos, los que están en cama, los que no pueden salir de casa, Señor, para que tú seas su médico por excelencia. Tú eres, Señor, quien trae la sanidad al cuerpo. Por lo tanto, los ponemos en tus manos. Mi Dios, gracias por todo. Quédate con cada uno de nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.